El olor a desinfectante y medicinas llenaba los pasillos del asilo Casa de Descanso San Rafael, en Coyoacán, Ciudad de México. Doña Esperanza Morales, de 72 años, permanecía sentada en una silla de ruedas junto a la ventana de su nueva habitación, observando el jardín descuidado donde algunos ancianos caminaban lentamente bajo la supervisión de las enfermeras. Habían pasado solo 3 días desde que sus hijos la habían dejado ahí, pero para Esperanza se sentían como una eternidad. Su corazón, que había sufrido un infarto menor 2 semanas atrás, no solo estaba físicamente herido, sino completamente roto por la traición de quienes más amaba. La puerta de su habitación se abrió y entró la enfermera Lucia, una mujer joven de unos 30 años, con una sonrisa genuina que contrastaba con la frialdad del lugar. «Buenos días, señora Esperanza. ¿Cómo se siente hoy?» «Igual que ayer, mija. Como un estorbo», respondió Esperanza sin apartar la mirada de la ventana. Lucía se acercó y se sentó en la cama, frente a su paciente. «¿Por qué dice eso? Sus hijos vinieron a verla porque la aman y se preocupan por su salud». Esperanza soltó una risa amarga. «¿Amor? ¿Preocupación? Lucia, tengo 72 años, no soy tonta. Mis hijos me trajeron aquí porque les estorbaba en sus vidas perfectas». La enfermera no supo qué responder. Había visto la misma historia repetirse docenas de veces en sus 5 años trabajando en el asilo. Esperanza recordó vívidamente los eventos que la habían llevado hasta ahí. Todo había comenzado 2 semanas atrás, cuando sintió ese dolor punzante en el pecho mientras regaba las plantas en el patio de su casa en la colonia del Valle. Su vecina, doña Carmen, la había encontrado desmayada y había llamado a la ambulancia. En el hospital, después de que los médicos confirmaran que había sido un infarto menor y que su recuperación sería completa con los cuidados adecuados, sus 3 hijos habían aparecido con caras de preocupación fingida. Alejandro, su hijo mayor de 50 años, exitoso abogado, había tomado la palabra como siempre. «Mamá, ya no puedes seguir viviendo sola. Este susto nos demostró que necesitas cuidado médico constante. Pero el doctor dijo que puedo recuperarme completamente en casa», había protestado Esperanza desde la cama del hospital. «Mamá, sé realista», había intervenido Mercedes, su hija de 47 años, directora de una escuela privada. «Tienes 72 años, acabas de tener un infarto. ¿Qué pasa si te vuelve a dar cuando estés sola? Tengo vecinos, tengo amigos, tengo a doña Carmen que viene todos los días». «Eso no es suficiente», había sentenciado el menor, Raúl, de 44 años, que manejaba una empresa de construcción. «Ya encontramos un lugar muy bueno, con enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, comida balanceada». «¿Ya encontraron?», había preguntado Esperanza, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. «¿Sin consultarme? Es por tu bien, mamá», había dicho Alejandro con esa voz de abogado que usaba para cerrar casos. «Además, ya hablamos con el administrador. El lugar acepta tu pensión más una aportación mensual que nosotros haremos entre los 3». Esperanza había querido gritar, pelear, negarse rotundamente, pero el cansancio postinfarto y la traición emocional la habían dejado sin fuerzas para luchar. Ahora, 3 días después, mientras Lucia le tomaba la presión arterial, Esperanza se daba cuenta de que había caído en una trampa perfectamente orquestada por sus propios hijos. «Señora Esperanza», dijo Lucia después de anotar los números en su expediente. «¿Quiere que la ayude a acomodar sus cosas? Veo que todavía tiene muchas cajas sin abrir». Esperanza miró hacia el rincón de la habitación donde estaban apiladas 5 cajas de cartón que contenían lo poco que sus hijos habían considerado necesario traer de su casa. «Sí, mija, tal vez sea hora de ver qué consideraron importante de mi vida». Lucia acercó la primera caja a la cama y comenzaron a sacar los objetos. Había ropa, algunas fotografías familiares, sus medicinas, un rosario que había pertenecido a su madre y algunos libros. «¡Qué bonitos libros!», exclamó Lucía al sacar un ejemplar de 100 años de soledad con las páginas amarillentas. «¿Le gusta leer?». «Me encantaba. Mi esposo, que en paz descanse, me regalaba un libro cada cumpleaños. Decía que los libros eran la única herencia que nadie podía robarte porque vivían en tu mente». Al sacar otro libro,
El amor en los tiempos del cólera. Algo se deslizó desde entre las páginas y cayó al suelo. Era un sobre amarillento, sellado, con una escritura que Esperanza reconoció inmediatamente. Era su propia letra, pero de hacía muchos años. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía, ayudándola a recoger el sobre. Esperanza examinó el sobre con manos temblorosas. En la parte frontal, con su caligrafía de los años 90, estaba escrito: «Para mi querido Esteban, solo abrir en caso de emergencia familiar. Esperanza, 1994». Su corazón comenzó a latir más rápido. Recordaba vagamente haber escrito esa carta, pero habían pasado tantos años que los detalles se habían difuminado en su memoria. «Es una carta que escribí hace muchos años para mi esposo», explicó Esperanza. «Debe haber quedado olvidada entre las páginas del libro». «¿La va a abrir?». Esperanza miró el sobre. Esteban había muerto hace 8 años de cáncer y nunca había mencionado haber encontrado esa carta. Probablemente nunca la había visto. «Creo que sí, mija. Después de todo, si mi familia me consideró lo suficientemente inútil como para abandonarme aquí, supongo que esto califica como una emergencia familiar». Con dedos temblorosos, abrió el sobre y desplegó 3 hojas de papel escritas con su letra cuidadosa de hace 30 años. Mientras leía, sus ojos se abrían cada vez más. «Dios mío», murmuró. «¿Está bien, señora Esperanza? Se ve muy pálida». Esperanza terminó de leer la carta y la apretó contra su pecho. Una sonrisa lenta comenzó a formarse en sus labios, la primera sonrisa genuina que había tenido en días. «Lucía, mija, ¿podrías hacerme un favor muy grande?». «Por supuesto, señora. Necesito que me consigas el teléfono del licenciado Herrera. Es un abogado que trabaja en el centro. Dile que es urgente, que Esperanza Morales necesita hablar con él sobre los asuntos de su difunto esposo Esteban. ¿Está segura de que se siente bien para hacer llamadas de negocios?». Esperanza se enderezó en su silla de ruedas y por primera vez en días sus ojos brillaron con determinación. «Mija, nunca en mi vida he estado más segura de algo. Mis hijos creen que me pusieron en jaque mate, pero no saben que su madre aprendió a jugar ajedrez hace mucho tiempo». Lucía salió a buscar el teléfono, dejando a Esperanza sola con la carta que estaba a punto de cambiar todo. Mientras esperaba, leyó una vez más las líneas que había escrito 30 años atrás, cuando era una mujer joven y precavida que había decidido prepararse para lo peor. Afuera de su ventana, las nubes comenzaban a acumularse, prometiendo una tormenta. Pero, por primera vez desde que había llegado al asilo, Esperanza no se sentía como la víctima de esa tormenta. Se sentía como el rayo. Esa noche, después de que las luces del asilo se apagaran y el lugar quedara sumido en el silencio típico de las instituciones, Esperanza permaneció despierta en su cama, leyendo una y otra vez la carta que había escrito hace 30 años. Cada palabra le devolvía recuerdos de una época en la que era una mujer completamente diferente. Era 1994. Esperanza tenía 42 años y Esteban 45. Él acababa de ser ascendido a gerente regional en la empresa telefónica donde trabajaba, y los rumores de corrupción y peculado comenzaban a surgir en todo el sector. Una noche, después de que Esteban llegara a casa especialmente preocupado, Esperanza había tomado una decisión que ahora, 30 años después, resultaría salvadora. La carta comenzaba así: «Mi querido Esteban, si estás leyendo esto, significa que algo terrible ha pasado y nuestra familia está en peligro. He decidido escribir esta carta después de nuestras conversaciones sobre los problemas en tu trabajo y las personas deshonestas que nos rodean. Durante estos meses he estado observando y escuchando. Sé que tienes miedo de que alguien trate de incriminarte en actividades ilegales para protegerse ellos mismos. También sé que nuestros hijos, especialmente Alejandro, han comenzado a mostrar señales preocupantes de ambición y egoísmo. Por eso he tomado medidas precautorias». Esperanza recordaba vívidamente esa época. Alejandro, que entonces tenía 20 años y estudiaba Derecho, había comenzado a frecuentar amigos de familias ricas y había desarrollado una obsesión por el dinero y el estatus social. Mercedes, con 17 años,
Había empezado a avergonzarse de vivir en una casa modesta y constantemente pedía cosas más caras. Raúl, el menor con 14 años, simplemente seguía el ejemplo de sus hermanos mayores. La carta continuaba. He abierto una cuenta de banco secreta a mi nombre únicamente, en el Banco Nacional, sucursal Insurgentes Sur. Cada mes he estado depositando parte de tu sueldo sin que lo sepas. No es mucho, pero en 2 años ya hemos acumulado una cantidad considerable. Pero eso no es lo más importante, Esteban. Lo más importante es lo que hice con la herencia de mi madre. Esperanza se detuvo al llegar a esa parte. Su madre, doña Rosa, había muerto en 1993, dejándole una herencia modesta pero significativa, 200,000 pesos y un terreno en lo que entonces era la periferia de la ciudad, en una zona llamada Santa Fe. En lugar de gastar la herencia de mamá como los niños querían, la invertí completamente sin decirte. Compré más terrenos en Santa Fe con ese dinero porque intuyo que esa zona crecerá mucho en el futuro. También invertí en algunas acciones de empresas que mi intuición me dice que serán importantes. Telmex, Cemex y una empresa nueva que se llama América Móvil. Pero Esteban, si estás leyendo esto, también significa que nuestros hijos nos han traicionado de alguna manera. Por eso he puesto condiciones muy específicas en todas estas inversiones. El corazón de Esperanza se aceleró al recordar esa decisión. En 1994 había sido muy inusual que una mujer manejara inversiones sin el conocimiento de su esposo, pero ella había tenido una corazonada muy fuerte sobre el futuro de México y sobre la naturaleza humana. Todas las propiedades e inversiones están a mi nombre únicamente, y he establecido con el licenciado Herrera, el abogado de mamá, ciertas condiciones irrevocables. Si alguno de nuestros hijos trata de internarme en un asilo o lugar similar contra mi voluntad, automáticamente pierde cualquier derecho a herencia. Si alguno de nuestros hijos demuestra falta de respeto o abandono hacia mí en mi vejez, queda automáticamente desheredado. Si yo muero en circunstancias sospechosas o si siento que mi vida está en peligro por ambición familiar, todo será donado a caridades. Solo yo puedo modificar estas condiciones, y solo si estoy en pleno uso de mis facultades mentales, confirmado por al menos 2 médicos independientes. Esteban, espero que nunca tengas que usar esta información. Pero si llega el momento, recuerda que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Al terminar de leer, Esperanza sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por la sabiduría de su yo más joven, y tristeza porque sus peores temores se habían cumplido. A la mañana siguiente, Lucia llegó temprano con noticias. Señora Esperanza, hablé con el licenciado Herrera. Está vivo y todavía ejerce. Dice que la recuerda perfectamente y que puede venir a verla esta tarde. ¿De verdad?, preguntó Esperanza, sintiéndose más esperanzada de lo que había estado en semanas. Sí, pero me pidió que le dijera algo extraño. Dijo, dígale a la señora Esperanza que finalmente llegó el momento de abrir la caja fuerte número 47. Esperanza sintió un escalofrío. La caja fuerte 47. Había olvidado completamente ese detalle. Lucia, ¿a qué hora? ¿Puede venir? A las 3 de la tarde. Ya hablé con la directora del asilo y autorizó la visita legal. El resto del día pasó lentamente para Esperanza. Participó en las actividades del asilo con una actitud que sorprendió a las enfermeras. De repente, la señora que había estado deprimida y retraída se mostraba alerta, participativa, casi estratégica. A las 3 en punto, Lucía acompañó al licenciado Herrera a la habitación de Esperanza. El abogado, ahora un hombre de unos 75 años con cabello completamente blanco pero ojos muy agudos, entró con un maletín de cuero gastado. Señora Esperanza, han pasado muchos años, pero la recuerdo como si fuera ayer. Una mujer muy inteligente y previsora. Licenciado Herrera, qué gusto verlo. ¿Realmente recuerda nuestros acuerdos de 1994? El abogado sonrió y abrió su maletín. Señora, he estado esperando esta llamada durante 30 años. Cuando usted vino a mi oficina en 1994, me dijo algo que nunca olvidé. Licenciado, conozco a mis hijos mejor de 1994. Lo que ellos se conocen a sí mismos. Algún día me traicionarán, y cuando lo hagan, quiero estar preparada.
Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Todo lo que usted estableció en 1994 sigue vigente y legal. Más aún, las inversiones que hizo... Señora Esperanza, ¿tiene idea de lo que valen ahora esos terrenos en Santa Fe? Esperanza negó con la cabeza. Santa Fe se convirtió en el distrito financiero más importante de México. Sus terrenos ahora valen aproximadamente 50 millones de pesos. Las acciones de las empresas que eligió se multiplicaron por 100, y los depósitos bancarios, con intereses compuestos durante 30 años. El licenciado hizo una pausa dramática. Señora Esperanza, usted es dueña de una fortuna que supera los 80 millones de pesos. Esperanza se quedó sin palabras. Lucia, que había estado escuchando discretamente, dejó caer el vaso de agua que estaba sosteniendo. Pero hay algo más importante, continuó el abogado. Sus hijos han estado tratando de acceder a sus cuentas bancarias desde que la internaron aquí. Al parecer, esperan que usted muera pronto para reclamar una herencia que creen que existe. ¿Han estado haciendo qué? Alejandro, que es abogado, ha estado investigando sus bienes. Mercedes contactó al banco donde tenía su cuenta corriente simple. ¿Y Raúl? Bueno, Raúl ha estado preguntando a los vecinos sobre posibles objetos de valor en su casa. Esperanza sintió cómo la traición se profundizaba, pero también cómo crecía su determinación. Licenciado, ¿qué opciones tengo? Bueno, según el documento que firmamos en 1994, sus hijos han violado todas las condiciones para recibir herencia. Pero usted tiene varias opciones de cómo proceder. ¿Cuáles? Puede desheredarlos completamente, puede darles una lección que nunca olviden, o puede perdonarlos si demuestran arrepentimiento genuino. Esperanza miró por la ventana hacia el jardín del asilo, donde algunos ancianos caminaban solos, abandonados por sus familias. Licenciado, quiero darles una lección que nunca olviden. Pero primero, quiero salir de este lugar. Eso puede arreglarse mañana mismo, señora. Con su fortuna, puede comprarse una mansión si quiere. Esperanza sonrió. No quiero una mansión, licenciado. Quiero algo mucho mejor que eso. ¿Qué quiere? Quiero justicia. Y quiero que mis hijos aprendan que una madre nunca es tan indefensa como parece. La mañana siguiente amaneció soleada en la Ciudad de México, y por primera vez en una semana, Esperanza se despertó, sintiendo que tenía el control de su vida. Había pasado la noche planeando cuidadosamente cada movimiento de lo que llamaba en su mente la partida de ajedrez más importante de mi vida. El licenciado Herrera había quedado en regresar a las 10 de la mañana con todos los documentos necesarios para ejecutar el plan que habían diseñado juntos. Mientras tanto, Esperanza se preparó meticulosamente, vistiéndose con su mejor ropa y arreglándose el cabello con especial cuidado. Lucia entró a la habitación y se sorprendió al ver la transformación. «Señora Esperanza, se ve completamente diferente, como si hubiera recuperado años de vida. Mija, anoche recordé algo muy importante. Nunca soy más fuerte que cuando mis enemigos creen que soy débil». ¿Enemigos? ¿Se refiere a sus hijos? Esperanza se sentó en su silla de ruedas y tomó las manos de la joven enfermera. «Lucía, ¿tienes familia?» «Sí, señora. Tengo una hija pequeña y vivo con mi madre». «¿Las amas?» «Con todo mi corazón». «Entonces, nunca cometas el error que cometieron mis hijos. Nunca confundas el amor con la posesión, y nunca pienses que puedes tomar decisiones sobre la vida de alguien más solo porque los amas». Antes de que Lucía pudiera responder, llegó el licenciado Herrera, acompañado de un notario público y un médico geriatra. «Buenos días, señora Esperanza. Traigo todo lo que necesitamos para proceder legalmente». «¿Para qué necesita al médico?», preguntó Lucía. «Para certificar que la señora Esperanza está en pleno uso de sus facultades mentales y puede tomar decisiones legales sin coerción», explicó el notario. «Es un requisito legal para cambios patrimoniales importantes». El médico, doctor Ramírez, examinó a Esperanza durante media hora, realizando pruebas cognitivas y físicas. «Señora Morales, su estado mental es excelente para su edad. No hay signos de demencia, confusión o deterioro cognitivo. Está completamente capacitada para tomar decisiones legales importantes». «Perfecto», dijo el licenciado Herrera. «Entonces podemos proceder». Durante la siguiente hora firmaron una serie de documentos que pondrían en marcha el plan de Esperanza. Primero, autorizó su salida inmediata del asilo.
Segundo, activó todas las cláusulas de desheredación que había establecido en 1994. Y tercero, puso en marcha una estrategia legal que sus hijos nunca verían venir. Ahora viene la parte más importante, dijo Esperanza. Licenciado, ¿está seguro de que todo está listo para esta tarde? Completamente. Sus hijos recibirán las citaciones a las 4 de la tarde para presentarse en mi oficina mañana a las 10 de la mañana para la lectura de disposiciones patrimoniales urgentes de la señora Esperanza Morales. ¿Y el otro asunto? Su nueva casa estará lista para la mudanza mañana por la tarde. Es perfecta para lo que tiene planeado. Esa tarde, mientras Esperanza empacaba sus pocas pertenencias del asilo, Lucía se acercó con curiosidad. Señora Esperanza, ¿puedo preguntarle qué va a pasar? Mija, mis hijos van a aprender una lección muy valiosa sobre las consecuencias de sus acciones. ¿Los va a perdonar? Esperanza se detuvo y consideró la pregunta cuidadosamente. Lucia, hay una diferencia entre perdonar y permitir. Puedo perdonar a mis hijos por haberme lastimado, pero no puedo permitir que continúen creyendo que pueden manipular y controlar a las personas que aman. Si realmente los amo, tengo que enseñarles esta lección. Mientras tanto, en diferentes partes de la ciudad, los 3 hijos de Esperanza recibían las citaciones legales. Alejandro estaba en su oficina de abogados cuando su secretaria le entregó el sobre. Al leerlo, frunció el ceño. ¿Disposiciones patrimoniales urgentes? ¿De qué está hablando mamá? Ella no tiene patrimonio significativo, murmuró para sí mismo. Mercedes recibió su citación en la escuela donde trabajaba. Su primera reacción fue de irritación. Ahora qué dramita se le ocurrió a mamá, como si no tuviéramos suficientes problemas con tenerla en el asilo. Raúl, que estaba en una construcción supervisando a sus trabajadores, leyó la citación con preocupación. ¿Será que mamá se está volviendo senil y está inventando cosas sobre herencias? Ojalá no esté gastando dinero en abogados innecesariamente. Ninguno de los 3 se tomó la citación demasiado en serio. Después de todo, conocían perfectamente la situación económica de su madre, una pensión modesta, una casa de clase media en Del Valle y quizás algunos ahorros pequeños. ¿Qué disposiciones patrimoniales urgentes podría tener? Esa noche, mientras Esperanza pasaba su última noche en el asilo, reflexionó sobre los eventos que la habían llevado hasta ese momento. Durante 30 años había sido una madre abnegada, una esposa devota, una mujer que había puesto las necesidades de su familia por encima de las suyas propias. Pero también había sido una mujer inteligente y previsora. Cuando intuyó que sus hijos podrían traicionarla en el futuro, había tomado medidas. No por venganza, sino por amor propio y por la esperanza de que, si algún día llegara ese momento, tendría las herramientas para defenderse. Mañana, murmuró mientras miraba las estrellas por la ventana. Mis hijos van a conocer a una Esperanza que nunca supieron que existía. A las 5 de la mañana, Esperanza estaba completamente despierta y lista. Lucía llegó temprano para ayudarla con el proceso de salida. ¿Está nerviosa, señora Esperanza? No, mija, estoy emocionada. Hace años que no me sentía tan viva. A las 8 de la mañana, una ambulancia privada llegó al asilo para transportar a Esperanza, pero no se dirigía a otra institución médica. Se dirigía a su nueva casa en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. ¿A dónde la llevan?, preguntó la directora del asilo, confundida. A su nueva residencia, respondió el licenciado Herrera. La señora Morales ha decidido que ya no necesita cuidados institucionales. Mientras la ambulancia se alejaba del asilo, Esperanza sintió como si estuviera emergiendo de una pesadilla. En unas pocas horas, sus hijos descubrirían que la mujer a quien habían subestimado y abandonado era, en realidad, una de las mujeres más ricas de México, y que había decidido que era hora de que pagaran por sus acciones. A las 10 de la mañana en punto, Alejandro, Mercedes y Raúl se encontraron en la sala de espera del despacho del licenciado Herrera en la colonia Roma Norte. Los 3 llegaron con actitudes diferentes. Alejandro con su arrogancia profesional habitual, Mercedes con irritación apenas disimulada y Raúl con preocupación genuina. ¿Alguno de ustedes sabe de qué se trata esto?, preguntó Mercedes mientras revisaba su teléfono impacientemente. Ni idea,
respondió Alejandro. Probablemente mamá está entrando en pánico por estar en el asilo y quiere cambiar algo de sus papeles. Espero que no esté gastando dinero que no tiene en abogados, murmuró Raúl. Con lo que ya nos cuesta el asilo. La secretaria los interrumpió. El licenciado Herrera los recibirá ahora. Pasen, por favor. Entraron a una oficina elegante donde el licenciado Herrera, un hombre distinguido de cabello blanco, los esperaba sentado detrás de un escritorio de caoba. Frente al escritorio había 4 sillas, 3 para ellos y una que permanecía vacía. Buenos días. Soy el licenciado Herrera, abogado de su madre, la señora Esperanza Morales. Gracias por venir. Licenciado, dijo Alejandro tomando la palabra como siempre. Somos los hijos de doña Esperanza. Recibimos su citación, pero no entendemos a qué se refiere con disposiciones patrimoniales urgentes. Nuestra madre no tiene un patrimonio significativo. El licenciado Herrera sonrió de manera enigmática. Señor Alejandro, ¿está usted seguro de eso? Por supuesto. Conocemos perfectamente la situación económica de mamá. Interesante. ¿Y qué saben exactamente? Mercedes intervino con impaciencia. Licenciado, con todo respeto, ¿podemos ir al grano? Tengo que regresar al trabajo. Mamá tiene una pensión, una casa modesta y quizás algunos ahorros pequeños. No entendemos por qué necesita un abogado para esto. Comprendo su impaciencia, señorita Mercedes. Pero antes de proceder, necesito informarles que su madre estará presente en esta reunión. ¿Cómo? Preguntó Raúl sorprendido. ¿La van a traer del asilo? No, señor Raúl. Su madre ya no está en el asilo. Los 3 hermanos se miraron con confusión. ¿Cómo que ya no está en el asilo?, preguntó Alejandro, levantándose de su silla. ¿Dónde está? Tranquilícense. Su madre está perfectamente bien y viene en camino. En ese momento se escuchó un ligero golpe en la puerta. La secretaria entró y anunció: Licenciado, ya llegó la señora Morales. La puerta se abrió y entró Esperanza, pero no era la mujer frágil y derrotada que habían dejado en el asilo. Llevaba un traje sastre azul marino elegante, joyas discretas pero finas, y caminaba con la seguridad de alguien que tiene el control completo de la situación. Los 3 hijos se quedaron boquiabiertos. «Buenos días, hijos míos», dijo Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué gusto verlos». «¿Mamá?», balbuceó Mercedes. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo saliste del asilo?» «Me salí, mija. Resulta que tengo derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi vida». Alejandro, recuperándose de la sorpresa, adoptó su tono de abogado. «Mamá, esto es muy irresponsable. Los médicos dijeron que necesitabas cuidado constante después del infarto. No puedes andar por ahí tomando decisiones impulsivas». Esperanza se sentó en la silla vacía frente a sus hijos, cruzó las manos sobre su regazo y los miró con una calma que los descolocó. ¿Decisiones impulsivas, Alejandro? Hijo, tengo 72 años. He tomado decisiones durante más tiempo del que tú has estado vivo. Pero tienes razón en algo. Esta reunión se trata de decisiones. Decisiones que ustedes tomaron sobre mi vida sin consultarme. Mamá, lo hicimos por tu bien, intervino. Mercedes, estaba sola, enferma. ¿Por mi bien? La voz de Esperanza se endureció. ¿O por el bien de ustedes? El licenciado Herrera se aclaró la garganta. Si me permiten, procederé a explicar por qué los cité aquí. Señores, su madre me contrató hace 30 años para establecer ciertas disposiciones legales en caso de que, digamos, la familia no la tratara con el respeto que merece en su vejez. ¿Hace 30 años? Preguntó Raúl confundido. ¿De qué está hablando? Esperanza sacó de su bolso la carta amarillenta que había encontrado en el asilo. Raúl, en 1994, cuando tú tenías 14 años y tus hermanos comenzaban a mostrar señales preocupantes de egoísmo y ambición, escribí esta carta y establecí ciertas salvaguardas. ¿Qué tipo de salvaguardas?, preguntó Alejandro con suspicacia profesional. El licenciado Herrera abrió una carpeta gruesa. Su madre, previendo que algún día podrían tratar de controlar su vida o abandonarla por conveniencia, estableció condiciones muy específicas para su herencia. Mercedes se rió nerviosamente. ¿Herencia? Licenciado, con todo respeto, ¿de qué herencia estamos hablando? Mamá vive de su pensión.
Esperanza sonrió por primera vez desde que había entrado. Mercedes, ese es el problema con ustedes tres. Siempre asumieron que sabían todo sobre mi vida. El licenciado Herrera comenzó a sacar documentos. Permítanme ilustrarlos. En 1994, su madre comenzó a hacer inversiones secretas. Compró terrenos en Santa Fe cuando eran baratos. Invirtió en acciones de Telmex, Cemex y América Móvil. Y estableció varias cuentas de ahorro con interés compuesto. Eso es imposible, protestó Alejandro. Mamá nunca tuvo ese tipo de dinero. Con la herencia de su abuela, que ustedes pensaron que se había gastado en gastos del hogar, explicó Esperanza. Cada peso lo invertí pensando en el futuro, su futuro, hasta que demostraron que no lo merecían. El licenciado continuó. Los terrenos en Santa Fe ahora valen 50 millones de pesos. Las acciones se multiplicaron por 100. Con intereses compuestos durante 30 años, el patrimonio total de su madre supera los 80 millones de pesos. El silencio en la oficina era absoluto. Mercedes se había puesto pálida. Alejandro tenía la boca abierta y Raúl parecía estar tratando de procesar la información. ¿80 millones? Susurró Mercedes. Exacto, confirmó Esperanza. Soy lo que ustedes llamarían una mujer muy rica y muy decepcionada de sus hijos. Alejandro se recuperó primero, y su mente de abogado comenzó a trabajar. Mamá, esto es increíble, fantástico. Nunca supimos. ¿Por qué no nos dijiste? Porque quería ver qué tipo de personas eran realmente cuando pensaran que no tenían nada que ofrecerles. Pero ahora que sabemos, comenzó Mercedes. ¿Ahora que saben qué, Mercedes? ¿Van a tratarme bien porque soy rica? Raúl, que había permanecido callado, finalmente habló. Mamá, cometimos un error. Nos disculpamos. Podemos sacarte de este problema legal y... ¿Sacarme? ¿De qué problema legal, Raúl?, interrumpió Esperanza. Hijo, creo que no entiendes la situación. Yo no tengo un problema legal. Ustedes sí. El licenciado Herrera tomó la palabra. Las condiciones que su madre estableció en 1994 eran muy claras. Si alguno de sus hijos la internaba en un asilo contra su voluntad, automáticamente perdería cualquier derecho a herencia. Si alguno demostraba falta de respeto o abandono hacia ella en su vejez, quedaría desheredado. Pero podemos cambiar eso, dijo Alejandro desesperadamente. Mamá, fue un error. Estábamos preocupados por tu salud. ¿Estaban preocupados por mi salud?, preguntó Esperanza con sarcasmo. ¿O por el hecho de que les estorbaba en sus vidas perfectas? Mercedes comenzó a llorar. Mamá, por favor, somos tu familia. Cometimos un error, pero te amamos. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana de la oficina, dándoles la espalda a sus hijos. Mercedes, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y te enfermaste de neumonía? Me quedé despierta 3 noches seguidas cuidándote. Alejandro, ¿recuerdas cuando reprobaste el examen de ingreso a la universidad? Trabajé turnos dobles durante 6 meses para pagarte un curso de preparación. Raúl, ¿recuerdas cuando tu primer negocio fracasó? Hipotequé mi casa para prestarte dinero. Los 3 hermanos permanecieron en silencio. Ese es el amor verdadero, continuó Esperanza. Sacrificio sin condiciones, apoyo incondicional, estar presente cuando se necesita. ¿Alguno de ustedes me demostró ese tipo de amor cuando más lo necesitaba? Mamá, murmuró Raúl. Cuando tuve el infarto, en lugar de cuidarme, buscaron la manera más conveniente de deshacerse de mí. Ni siquiera esperaron a que me recuperara completamente. Ya tenían todo planeado. Esperanza se volvió para enfrentarlos. Pero ¿saben qué es lo que más me duele? No es que me hayan puesto en el asilo. Es que nunca, ni una sola vez durante toda esta experiencia, alguno de ustedes me preguntó qué quería yo, qué sentía yo, qué necesitaba yo. Mercedes se levantó y se acercó a su madre. Mamá, tienes razón. Fuimos egoístas, insensibles. Pero por favor, danos otra oportunidad. Somos tu familia. Esperanza miró a su hija por un largo momento. Mercedes, la familia no es un título que se otorga por nacimiento. Es algo que se construye día a día, con amor, respeto y dedicación. Ustedes perdieron el derecho a llamarse mi familia cuando me abandonaron. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. El licenciado Herrera respondió.
Según las condiciones establecidas por su madre, los tres han quedado completamente desheredados. Además, como intentaron acceder a sus cuentas bancarias sin autorización, podrían enfrentar cargos legales. ¿Estuvieron tratando de acceder a mis cuentas?, preguntó Esperanza, genuinamente sorprendida. Sí, señora. Su hijo Alejandro contactó a varios bancos. Mercedes trató de obtener información sobre sus bienes, y Raúl estuvo preguntando a los vecinos sobre objetos de valor en su casa. Esperanza sintió cómo la última esperanza de reconciliación se desvanecía. Así que incluso mientras yo estaba en el asilo, ustedes ya estaban planeando mi muerte y repartiendo mis supuestos bienes. No, mamá, no es así, protestó Raúl. Entonces, ¿cómo es, Raúl? ¿Por qué estabas investigando qué había de valor en mi casa? Raúl no supo qué responder. Esperanza regresó a su asiento y miró a sus tres hijos con una mezcla de tristeza y determinación. He tomado una decisión. El 90% de mi patrimonio será donado a diferentes caridades, asilos que realmente cuiden bien a los ancianos, fundaciones para madres solteras, becas universitarias para jóvenes de escasos recursos. ¿Y el otro 10%? Preguntó Mercedes con un hilo de esperanza. El otro 10% será para cada uno de ustedes, pero bajo condiciones muy específicas. Los tres hermanos se enderezaron. Alejandro, tienes un año para demostrarme que puedes ser un hijo verdadero. Debes visitarme semanalmente, no por obligación, sino porque genuinamente quieres pasar tiempo conmigo. Debes disculparte públicamente con todas las personas a las que les dijiste que yo era una carga, y debes hacer 200 horas de servicio comunitario en un asilo. Alejandro asintió desesperadamente. Mercedes, tú también tienes un año. Además de las visitas semanales, debes escribirme una carta cada mes contándome sobre tu vida, tus sentimientos, tus planes. No informes superficiales, sino comunicación real de madre e hija. Y debes ayudar a organizar actividades recreativas en asilos durante todo el año. Mercedes comenzó a llorar otra vez, pero asintió. Y Raúl, mi bebé, tú fuiste el que mostró más remordimiento genuino, pero también el que más me decepcionó porque eras mi esperanza. Tú tienes las mismas condiciones que tus hermanos, pero además debes llevarte a vivir a 3 ancianos abandonados por sus familias y cuidarlos como si fueran tus propios padres. Mamá, ¿eso es imposible? ¿Injusto? Esperanza se levantó. ¿Más injusto que abandonar a tu madre en un asilo cuando más te necesitaba? Raúl bajó la cabeza. Si al final del año han cumplido todas estas condiciones y han demostrado un cambio genuino en su forma de tratarme y de valorar a la familia, cada uno recibirá su parte. Si no, bueno, habrá más dinero para las caridades. Esperanza se dirigió hacia la puerta. Licenciado Herrera, por favor proceda con los documentos. Mis hijos saben lo que tienen que hacer. ¿Dónde vas a vivir, mamá?, preguntó Mercedes. Esperanza sonrió por primera vez con genuina felicidad. Compré una casa hermosa en las lomas. Tiene un jardín grande donde voy a cultivar bugambilias como las que tenía en mi casa anterior. Tiene habitaciones para huéspedes, para cuando mis verdaderos amigos vengan a visitarme. Y tiene una biblioteca donde voy a leer todos los libros que no pude leer cuando estaba ocupada criando hijos ingratos. ¿Podremos visitarte?, preguntó Raúl. Si cumplen las condiciones, sí, pero nunca más con la actitud de que me están haciendo un favor. Si vienen a verme, será porque realmente quieren estar conmigo. Esperanza salió de la oficina, dejando a sus 3 hijos en un silencio aturdido. El licenciado Herrera cerró la carpeta. Señores, tienen un año para demostrar que merecen el perdón de su madre. Les sugiero que empiecen hoy mismo. El jardín de la casa de Esperanza en las lomas estaba en pleno florecimiento. Las bugambilias que había plantado ya comenzaban a trepar por las paredes, y el césped verde se extendía bajo la sombra de los árboles frutales que había mandado plantar. Esperanza estaba sentada en su terraza, leyendo El amor en los tiempos del cólera, el mismo libro donde había encontrado la carta que cambió su vida, cuando escuchó el timbre. Era Raúl, que llegaba puntual a su visita semanal, como había hecho durante los últimos 6 meses. Pero no venía solo. Lo acompañaban don Eduardo, doña Carmen y don Felipe, los 3 ancianos que había acogido en su casa, siguiendo las condiciones de su madre. «Buenos días, mamá.
dijo Raúl, besando la mejilla de Esperanza. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, mijo. ¿Cómo están nuestros queridos huéspedes? Muy bien, señora Esperanza, respondió don Eduardo. Raúl nos está cuidando como si fuéramos de su familia. Esperanza sonrió. Durante estos meses, había observado cuidadosamente el comportamiento de sus 3 hijos. Alejandro había cumplido religiosamente con las visitas y el servicio comunitario, pero aún se notaba que lo hacía más por obligación que por amor genuino. Mercedes había mejorado mucho. Sus cartas mensuales mostraban una reflexión real y sus visitas eran más cálidas, aunque todavía tenía momentos de impaciencia. Pero Raúl había sorprendido a todos, especialmente a sí mismo. Cuidar a los 3 ancianos le había enseñado algo que nunca había entendido: el valor real de la experiencia, la sabiduría y la compañía de las personas mayores. Mamá, dijo Raúl sentándose junto a ella, quería hablarte de algo. Dime, mijo. He estado pensando, cuando termine el año y se cumpla tu condición, no quiero que don Eduardo, doña Carmen y don Felipe se vayan de mi casa. Esperanza alzó las cejas. ¿Por qué? Porque se han vuelto mi verdadera familia. Me han enseñado más sobre la vida en estos 6 meses que todo lo que aprendí en mis primeros 44 años. No quiero su dinero, mamá. Solo quiero recuperar a mi madre. Esperanza sintió lágrimas en los ojos. ¿Y qué hay de tus hermanos? Alejandro. Está mejorando, pero creo que todavía le falta entender realmente lo que hizo. Mercedes. Ella está realmente arrepentida y está cambiando. Pero independientemente de lo que ellos hagan, yo quiero ser tu hijo otra vez. No porque seas rica, sino porque eres mi madre y te amo. Esperanza tomó la mano de su hijo menor. Raúl, ¿sabes cuál fue la parte más dolorosa de toda esta experiencia? ¿Cuál? No fue que me pusieran en el asilo. Fue darme cuenta de que había fallado como madre al criar hijos, que podían abandonar a su familia cuando las cosas se ponían difíciles. No fallaste, mamá. Nosotros fallamos. Tal vez los 2 fallamos, mijo, pero tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Ese domingo, como había ocurrido durante las últimas semanas, llegaron Mercedes y Alejandro para la comida familiar semanal. La diferencia era notable. Las conversaciones ya no eran tensas ni forzadas. Mercedes había aprendido a escuchar realmente a su madre, y Alejandro, aunque todavía en proceso, comenzaba a mostrar signos de humildad genuina. Durante la comida, preparada entre todos, Esperanza observó a su familia. No era perfecta, probablemente nunca lo sería, pero era real, era honesta, y por primera vez en años, se basaba en el respeto mutuo. Después de que todos se fueron, Esperanza regresó a su jardín. La carta de 30 años atrás había cumplido su propósito. No solo la había protegido económicamente, sino que había forzado a su familia a enfrentar sus verdaderas prioridades. Tomó su teléfono y marcó un número familiar. ¿Lucía? Habla Esperanza Morales. Sí, la señora del asilo. Estoy muy bien, mija. Gracias por preguntar. Te llamo porque quería invitarte a cenar el próximo viernes. Quiero conocer a tu hija y a tu madre. No es ninguna molestia. Resulta que tengo una casa muy grande y me gusta compartirla con las personas que realmente me importan. Al colgar, Esperanza sonrió. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en los millones de pesos que había acumulado, sino en tener personas que la quisieran por quien era, no por lo que tenía. Y por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente rica. Su carta de hace 30 años había salvado más que su patrimonio. Había salvado su dignidad, su autonomía y finalmente había salvado a su familia de sí misma. Mientras las bugambilias se mecían suavemente en la brisa de la tarde, Esperanza cerró los ojos y sintió la caricia del sol en su rostro. Había jugado la partida de ajedrez más importante de su vida y había ganado.